Hola, todos tenemos tres preguntas que hacerle a Dios. La primera es, ¿qué pensar de Dios en la enfermedad? La segunda es, ¿qué pensar de Dios en la crisis económica? Y la tercera es, ¿qué pensar de Dios en los malos momentos en general? Soy Merari Jafet, pastor de la Iglesia del Pacto en El Dorado, y hoy vamos a responder a la tercera pregunta. ¿Qué pensar de Dios en los malos momentos? Todo esto desde la perspectiva del libro de Job, una historia, un poema, todo un arte puesto en tinta y papel, lleno de reflexiones, lleno de argumentos, lleno de pensamientos que seguramente te harán ver la vida de otra manera. Oremos. Padre, muchas gracias por este día y gracias por la oportunidad de estar juntos, por la oportunidad de reflexionar, por la oportunidad de que otras personas nos escuchen y que te escuchen a ti también a través de estas palabras y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas para ver la vida y comprender la vida de una manera distinta. Señor, pongo en tus manos este momento y te ruego que tú seas quien dirija y quien dé las respuestas a todos aquellos que las necesitamos. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. La tercera pregunta es, ¿qué pensar de Dios en los malos momentos? Ya dijimos que ¿qué pensamos de Dios en las crisis económicas? ¿Qué pensamos de Dios en la enfermedad? Y ahora cuando hablamos de los malos momentos, quiero llevarte otra vez a este argumento de Job, en donde parece ser que la persona, todo ser humano, lo primero que quiere hacer siempre es decir, yo soy inocente y todo lo que me sucede es injusto. Dios es una persona que me manda cosas que yo no me merezco. Y vaya, es que si una persona realmente es inocente, creo que tiene todo el derecho a hacerse esta pregunta y a confrontar a Dios. Pero bueno, vamos a ver primeramente cuáles son los argumentos que Job pone con el cual se declara una persona inocente. Vamos entonces a leer el texto bíblico en Job 31. Y dice de la siguiente manera, dice, si mi tierra ha gritado contra mí, o sus surcos han llorado juntos, si comí su cosecha sin pagarla explotando a los campesinos, que mi tierra dé espinas en vez de trigo, en vez de cebada, ortigas. Lo juro, no puse en el oro mi confianza, ni llamé al metal precioso mi seguridad. No me complacía con mis grandes riquezas, con la fortuna amasada por mis manos. Mirando al sol resplandeciente o a la luna caminar con esplendor, no me dejé seducir secretamente, ni les envié un beso con la mano. También, esto es delito que compete a los jueces, pues habría negado al Dios del cielo. No me alegré en la desgracia de mi enemigo, ni su mal fue mi alborozo, ni dejé que mi boca pecara deseándole la muerte. Lo juro, cuando los hombres de mi campamento querían abusar de un extraño, yo no lo dejaba dormir en la calle, porque yo abrí mis puertas al caminante. No oculté mi delito como Adán, ni escondí en el pecho mi culpa, por temor al griterío de la gente. Por miedo al desprecio de mi clan, no me estuve encerrado y en silencio. Este es el argumento que va a tener Job diciendo, yo soy inocente, yo no me merezco que me vaya mal porque yo he hecho todo bien. Y vaya, como decía hace un momento, es que si tú eres una persona que ha realizado todo esto, que está en plena seguridad de que no ha cometido ningún error en ninguna de estas circunstancias, creo que tiene todo el derecho a decir que lo que le está pasando quizá es injusto, y en tal caso podríamos proseguir al diálogo. Pero ve bien, lo que Job está tratando de decir es que Job nunca explotó la tierra, no explotó a sus trabajadores, no se perdió en las riquezas, ni adoró a los astros del cielo como a otros dioses, nunca se alegró en el mal de sus enemigos y menos desearle la muerte. Tampoco fue cómplice de abusos. Esto es muy importante porque muchas veces creemos que nosotros no cometemos el abuso, pero cuando conocemos el abuso, cuando vemos el abuso y no lo declaramos y no lo señalamos y no lo hacemos evidente, ¿sabes qué? Somos cómplices del abuso. Y Job está declarando que él no fue cómplice, que incluso no le tuvo miedo al desprecio de su familia o a lo que dijeran la gente. Él no le tuvo miedo, él siempre declaró la justicia y no fue cómplice. Tampoco, como Adán, escondió su pecado, sino que siempre que pecó inmediatamente lo confesó. Este es Job, y así es como Job se para delante de Dios para decir, yo soy una persona justa, yo soy una persona que tiene derecho a preguntarte, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué están pasando malos momentos? Yo no me lo merezco, yo no debería vivir así, yo tendría que tener una mejor vida. Así que ante estas circunstancias, si tú eres una persona que ha cumplido con todas estas situaciones, tienes todo el derecho a preguntar. Si no es así, creo que la pregunta sobra. Creo que la pregunta de decir, Dios, ¿por qué a mí?
pues es más que lógica, porque no has sido una persona justa, porque no has sido una persona que ha hecho lo correcto, por lo tanto tienes lo que te mereces, y con toda seguridad te digo, tienes menos de lo que te mereces, pero con toda seguridad también te digo, nunca tendrás más de lo que te mereces, porque Dios es un Dios justo, pero misericordioso, que nunca te va a pagar con todo lo malo que has hecho, porque tal caso, todos estaríamos destruidos, a nadie de aquí podríamos seguir con vida y mucho menos mirar de cerca a Dios. Pero entonces, si tú quieres seguir el diálogo, si tú quieres seguir conversando esta parte con Dios, te invito a que continuemos con la otra parte. Cuando nos encontramos en una situación en la que queremos reclamarle algo a Dios porque nos sentimos justos o nos sentimos inocentes, creemos que se nos está haciendo alguna injusticia, normalmente salen a la luz dos preguntas. La primera dice, ¿de qué me ha servido o qué he ganado yo con no pecar? O sea, como diciendo, yo soy una persona justa y ¿cuál es mi recompensa? Y la segunda que nosotros tenemos es que si tú le haces algo a Dios, ¿qué mal le estás haciendo? Si tú consideras que estás pecando contra Dios, ¿qué mal le haces al ser de Dios? Estas son dos preguntas que nos tienen que dirigir en todo el análisis. La primera es, ¿por qué pensar que este tema es un asunto de retribución personal? Como si tú por portarte bien, Dios te tendría que dar algo bueno, y tú por portarte mal, Dios te tendría que castigar porque le estás afectando. Este texto de Job lo que nos está tratando de decir es que tú a Dios no le das nada, tú no le agregas valor, pues tú no tienes valor agregado por sobre Dios. Tú no puedes llegar y decir, Dios, yo me porté bien, yo te estoy dando algo a ti, porque Dios no necesita nada de ti. Dios no tiene la necesidad de complementarse con tu actuar, con tu correcto actuar. Dios no necesita por eso algo de ti y por lo tanto no te va a premiar o no está obligado a premiarte o a retribuirte por algo que tú hagas. Pues no le estás dando nada a Dios en sí. Por el otro lado, ¿por qué Dios te va a castigar? Es como si tú le afectaras a Dios. La pregunta que se le hace a Job acá es, ¿en verdad crees que tu pecado le está afectando a Dios? O sea, tan importante te consideras, tan superior te consideras que crees que eres capaz de afectarle a Dios con tu pecado. Y como tú pecaste y afectaste a Dios, entonces Dios ahora se tiene que vengar de ti, te tiene que enojar contigo, tiene que hacerte algo en contra porque tú lo has lastimado. Estas son las dos preguntas que nos llevan a pensar, en primer lugar, que merecemos una recompensa por portarnos bien, y en segundo lugar, de pensar que merecemos un castigo por portarnos mal. Y en ninguna de las dos situaciones aplica el concepto de Dios. Tú no le haces daño a Dios, por lo tanto Dios no tiene por qué hacer nada contigo, ni lo molestas, y tú tampoco le das valor agregado a Dios, por lo que Dios tampoco está obligado por premiarte si te has portado bien o si te has portado mal. Por lo tanto, la situación en la que tú estás viviendo ahora, que tú dices es una mala situación, no se la puedes adjudicar a Dios. Dios no te está llevando el mal porque te has portado mal y lo has lastimado, y tampoco Dios te está recompensando porque tú le des algún valor agregado a Dios. No, eso es algo que a Dios no le interesa. ¿Qué sí le interesa a Dios entonces? Lo que Dios sí quiere es que en medio de las situaciones que vivimos, en la mayoría, en las situaciones malas, porque pues cuando estamos bien no vamos y le reclamamos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué me ha ido tan bien? No, normalmente cuando estamos mal, Dios quiere algo de esa situación. Dios quiere que nosotros aprendamos algo de esa situación. Insisto, no es por un premio porque te hayas portado muy bien, ni es por un castigo porque hayas lastimado a Dios. Más bien es porque Dios es un ser misericordioso y quiere que tú aprendas en medio de todas estas situaciones. Job 36, del 8 al 11 dice de la siguiente manera: y cuando Dios los ata con cadenas o los sujeta con cuerdas de aflicción, es para denunciarles sus acciones y los pecados de su soberbia. Les abre el oído para que aprendan y los mueve a convertirse de la maldad. Dios, en medio de las situaciones críticas, en medio de los malos momentos, Dios actúa y nos trata de abrir los ojos para entender que los momentos críticos pasan, porque nosotros tenemos malas acciones como personas, sí, pero la sociedad también tiene malas acciones como sociedad, y es por eso que también hay que señalar el pecado de la sociedad
y buscar siempre mejores maneras de relacionarnos como seres humanos. El mundo no se trata solo de ti y de lo que gira alrededor tuyo. Lo que pasa no pasa solo por ti, pasa porque habemos miles de millones de personas en el mundo relacionándonos, y hay personas que hacen cosas tan terribles que nos terminan afectando, y nosotros a veces somos cómplices de esas cosas. Los cristianos no somos capaces de levantar la voz y por lo tanto todas esas cosas nos van a terminar afectando. Pero en medio de eso Dios nos abre el oído para que aprendamos y nos mueve a convertirnos de la maldad. Una vez que se da esta oportunidad, pues hay dos chances. La primera es que las personas abran su oído, se den cuenta, cambien, y entonces sus siguientes años sean de bienestar, ¿no? Tengan la oportunidad de aprender de los malos momentos y ver con una mejor cara los siguientes años, que también podrían ser malos momentos, pero con el aprendizaje ya los vas a poder ver de otra manera. O puede ser que nunca aprendas, que quieras quedarte en esta situación y pues ni modo. Va a ser un momento en donde toda tu vida vas a estar en situaciones así porque no has querido aprender. En este caso dice la palabra de Dios en el versículo 13, pero los malvados, cuando se les encadena, en vez de pedir auxilio, acumulan rencor. Tú decides si ser una de estas personas. Dice, los malvados, en vez de pedir auxilio, acumulan rencor. ¿Cuánta gente hay enojada con Dios? Porque cree que Dios los está castigando, porque cree que Dios les está trayendo ese mal a propósito, porque no han sido capaces de aprender de sus errores, aprender de los malos momentos, analizar la vida y buscar siempre mejorar. Esas personas acumulan rencor y difícilmente van a salir de la situación en donde están. En conclusión, Dios quiere que aprendamos de todas las situaciones que están sucediendo. No las envía, no las hace pasar, no está pensando en arruinarnos y destruirnos. Sin embargo, Él en su misericordia sí quiere que aprendamos de todo ello. Pero si tú quieres respuestas más específicas, no estás convencido a pesar de estas 3 reflexiones, tú sigues cuestionando a Dios porque quieres que te dé una respuesta, lo primero que te voy a decir está en el versículo 26. Los humanos miran a Dios desde lejos y Dios es sublime, no lo entendemos, no podemos contar ni siquiera sus años, no lo vamos a entender. La primera parte, tú eres una mente y Dios es una mente superior. Para empezar, ahí el diálogo ya está muy desequilibrado. Es como cuando un padre le quiere enseñar álgebra lineal a su bebé de 6 meses. Es complicado y quizá el bebé no alcanza a entender las cosas, no alcanza a entender por qué está haciendo lo que hace. Sin embargo, quiere cuestionarlo. Así nos vemos delante de Dios. Y el argumento para cerrar todo esto está en el 37:14. Le dice, escucha esto, Job, detente de todas tus dudas, detente de todo lo que estás cuestionando ahora y fíjate en las maravillas de Dios. Quizá observar a Dios te haga entender que tu cuestionamiento es insuficiente. Quizá analizar todas las maravillas de Dios te ponga en cuenta de que Dios no es como tú te lo estás imaginando. Y aquí es donde viene el cierre del curso. Dios le va a mostrar a Job y nos va a mostrar a todos nosotros sus maravillas. ¿Cómo? Confrontándonos con nosotros mismos. Capítulo 38. Entonces el Señor respondió a Job y nos respondió a nosotros desde la tormenta. ¿Quién es ese que pone en duda mi providencia con palabras sin sentido? ¿Quién se atreve a poner en duda mi providencia? ¿Quién se atreve a cuestionar de que en medio de la tragedia yo estoy obrando, yo estoy siendo bueno, yo estoy trabajando, yo estoy siendo justo, yo estoy hablando, yo estoy siendo misericordioso? ¿Quién se atreve a cuestionar esa providencia? Si eres un hombre, demuestra tu valentía. Voy a interrogarte y tú responderás. Y vienen las preguntas. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dímelo, si es que sabes tanto. ¿Quién señaló sus dimensiones, si lo sabes? ¿O quién le aplicó la cinta de medir? ¿Dónde se apoyan sus cimientos? ¿O quién asentó su piedra angular mientras cantaban a coros las estrellas del amanecer y vitoreaban todos los ángeles? ¿Quién cerró el mar como una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Cuando le puse nubes por vestido y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos. Y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí acabará la arrogancia de tus olas. ¿Has mandado en tu vida a la mañana o has señalado su puesto a la aurora para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados para que le dé forma como el molde de la arcilla y la tiña como la ropa?
para que se niegue su luz a los malvados y se quiebre el brazo del rebelde? ¿Has entrado hasta la fuente de los mares o paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de la sombra? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo si lo sabes todo. ¿Por dónde se va la casa de la luz y dónde vienen las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su país o enseñarles el camino de regreso a casa? Lo sabrás, pues ya habías nacido entonces y has cumplido tantísimos años. Has entrado en el depósito de la nieve, has observado los graneros del granizo que reservo para la hora del peligro, para el día de la guerra y el combate. ¿Por qué camino se reparte la luz y se difunde sombra a la tierra, el viento del desierto? ¿Quién ha abierto un canal para el aguacero y una ruta al relámpago y al trueno, para que llueva en las tierras despobladas, en la estepa que no habita el hombre, para que se sacie el desierto desolado y brote hierba en los arenales? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas del rocío? ¿De qué seno nacen los hielos? ¿Quién da a la luz escarcha del cielo, para que el agua se cubra como una losa aprisionado a la superficie del lago? ¿Puedes atar tú los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Puedes hacer salir las constelaciones a su hora o guiar a la osa con sus hijos? ¿Conoces las leyes del cielo o determinas sus funciones sobre la tierra? ¿Puedes levantar la voz hasta las nubes para que te cubra el chaparrón? ¿Despachas a los rayos y ellos vienen y te dicen, aquí estamos? ¿Quién le dio sabiduría al ibis y al gallo inteligencia? ¿Quién cuenta sabiamente las nubes y vuelca los cántaros del cielo cuando el polvo se funde en una masa y los terrones se pegan entre sí? ¿Le cazas tú la presa a la leona o sacias el hambre de sus cachorros cuando se resguardan en la guardia o se esconden al acecho en la maleza? ¿Quién provee al cuervo de sustento cuando chillan sus pollitos a Dios y vagan alocados por el hambre? ¿Sabes tú cuándo dan a luz las cabras del monte o has asistido al parto de las ciervas? ¿Les cuentas los meses de la preñez o conoces el momento del parto? Se encorvan, fuerzan a salir a las crías, echan fuera a los hijos. Las crías crecen y se hacen fuertes, salen al campo abierto y no vuelven. ¿Quién le dio libertad al asno? ¿Quién lo deja andar suelto? Yo Jehová le he dado por casa el desierto y por morada la llanura salada. Tantas cosas que ha hecho Dios, tantas cosas incuestionables, tantas cosas que no alcanzamos a comprender. Hay tantas cosas que están por encima de nosotros. En verdad, el mundo no gira alrededor tuyo. En verdad, un poco de humildad, un toquecito de humildad para entender que esto no se trata de nuestra capacidad intelectual magnífica y de cuestionar a un Dios a quien no alcanzamos a comprender. Tú puedes responder alguna de estas preguntas. Tú estabas ahí cuando se formaron los cimientos de la tierra. Tú estabas ahí cuando se dio el concepto de justicia. Tú sabes lo que es la misericordia de Dios. Tú sabes lo que es el amor de Dios. Tú sabes lo que es el plan de Dios. Tú conoces a detalle cada estrategia de Dios. Tú sabes cómo actúa Dios. Tú puedes predecir qué es lo que va a hacer Dios el día de mañana. De verdad, no creo que nadie de nosotros pueda hacerlo. En verdad no creo que seamos capaces de alcanzar a comprender a Dios. No creo que podamos entenderlo del todo. Creo que nos quedamos cortos cada vez que nos acercamos a Dios y queremos resumirlo en nuestros conceptos, en nuestros dogmatismos, en nuestras verdades absolutas. Y eso es imposible. No podemos. Dios es más, muchísimo más. ¿Qué pensar de Dios en los malos momentos? Hay que pensar que Él es mucho más que lo que nosotros nos imaginamos. Él es muchísimo más que nuestro concepto de justicia, pero Él es un Dios que habla, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios que quiere que aprendamos en medio de todo eso y que créeme, está ahí contigo en esos momentos, está ahí y quiere algo de ti, quiere que entiendas algo, quiere que comprendas algo. El que tenga oídos para oír, que pueda escuchar. Job escucha y cuando se da cuenta de que ha sido absurdo acercarse a Dios a cuestionarlo de una manera tan vil, de estar tan seguro de que Él es perfecto y en tal caso llamar a Dios injusto, cuando se da cuenta de esto, Job no le queda más que decir: yo que nada comprendía, puse en duda tu providencia. Es cierto, hablé de cosas que yo no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Tú has dicho,
Escúchame que voy a hablar, voy a interrogarte y tú responderás. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro todas mis palabras y me arrepiento. Familia, preguntarse cosas de Dios es absolutamente válido. Querer entender cosas es realmente válido, pero hay una gran diferencia entre querer saber más de Dios y querer confrontar a Dios, querer entrar en un debate con Él, querer entrar en un juicio en donde tú te consideras inocente y por lo tanto todo lo que sucede en la vida parece que es una injusticia de parte de Dios. Eso no, familia. Eso es demasiado arriesgado. Eso es demasiado lejos. Es querer conquistar al que creó todo. Es querer someter al que hizo la tierra. Es querer golpear al que te dio la misma vida. Es negar la potencia. Es negar la grandeza de ese gran Dios. Pregúntate para saber más. Claro, válido. Pero no te preguntes para poner en tela de juicio y cuestionar la sabiduría de Dios o el actuar de Dios, que seguro queda fuera de nuestra comprensión. Que esto haya sido de bendición, familia, y que estas 3 respuestas al qué pensar de Dios en la enfermedad encontremos que Dios habla, al qué pensar de Dios en los problemas económicos encontremos que Dios sí es justo, y en qué pensar de Dios en los malos momentos encontremos que Dios es misericordioso. Y en todo esto entender que nunca podremos comprender a Dios y que Dios es muchísimo más de lo que siempre nos hemos imaginado. Que Dios te bendiga. Hasta luego.